Bien, buenas noches, mis queridos amigos y colegas en el Ministerio de la Palabra. Bienvenidos a nuestra videoconferencia del día de hoy, 13 de mayo del 2019. Vamos a tener una oración para dedicar este tiempo en las manos del Señor y que pueda ser de mucha utilidad para nosotros. Kessler, por favor, dirígenos en una palabra de oración. Señor, te damos gracias en primer lugar por este día, Padre. Gracias porque eres tú quien nos da la sabiduría y el conocimiento para entender tu palabra, para meditar tu palabra, para estudiarla, así como tú nos dejaste encomendado. Te pedimos que sea tu espíritu dándonos la sabiduría y el entendimiento para entender la clase de hoy y diciendo lo que hoy veremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Kessler. Bien, muchachos, la semana pasada tuvimos una clase que yo sé que era muy densa por el contenido que desarrollamos. Sin embargo, yo les animo a que puedan revisar el video y también las notas que nos envió amablemente Celeida, que allí, por supuesto, nos va a ayudar a entender cada vez mejor esto, ¿no? Es muy importante, muchachos, que estemos encima del conocimiento, porque definitivamente no hay otra manera de dominar esto sino estudiando y practicando, estudiando y practicando. Así que los motivos para que no descuiden nunca lo que vamos desarrollando en las clases. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de las grabaciones en el canal de YouTube de Didáctica Teológica y allí podemos repasar todas las veces que lo necesitemos. Y con este recurso que nos está enviando Celeida, pues mucho más. En cuanto a la semana pasada, estudiamos lo relacionado a las preposiciones y conjunciones. Simplemente a modo de repaso, las preposiciones vamos a tratarlas cuando nos encontremos con ellas en el texto bíblico como frases preposicionales que establecen una relación con el verbo. Esa relación que establecen con el verbo puede ser de tipo de tiempo, de causa, de razón, de propósito. Hay distintos tipos de relaciones. Y en este sentido, las frases preposicionales van a actuar como unas frases adverbiales que están en interacción con el verbo y modifican de una u otra forma su acción mediante un sistema de relaciones que ellas establecen. Pero, por otro lado, también es importante que entendamos que las frases preposicionales, cuando están acompañadas por un pronombre relativo, ellas dejan de actuar estableciendo una relación con el verbo y establecen una relación con algún sustantivo dentro de la oración que estamos examinando, dentro del texto bíblico que estamos examinando. Entonces, en este caso, las frases preposicionales funcionarían como frases preposicionales adjetivas, teniendo una función descriptiva de algún sustantivo dentro de la oración que estamos examinando. Luego vimos las conjunciones y las conjunciones nos sirven para unir palabras, adjetivos, sustantivos, verbos, oraciones y las unen de dos formas. En primer lugar, de una forma coordinada y en este sentido, esa coordinación puede ser una coordinación con conjunciones copulativas, coordinación con conjunciones disyuntivas, eh, eh, coordinación con conjunciones explicativas, con conjunciones hilativas. En fin, hay varios tipos de coordinación. Pero también existen conjunciones que establecen
subordinación. En este caso, vamos a tener una oración principal que de alguna manera se va a ver desarrollada en su pensamiento a través de una oración subordinada que va a ser introducida en muchos casos por conjunciones subordinantes. Hay muchas más tipos de palabras que nos van a establecer subordinación, pero eso lo vamos a revisar cuando estemos en el tema de la sintaxis de las oraciones compuestas subordinadas, que también son conocidas como oraciones complejas. Pero vamos a llegar en su momento a este punto y lo vamos a desarrollar con toda la amplitud para que lo podamos comprender. Ahora bien, en cuanto a las preposiciones y conjunciones, permítanme compartir con ustedes la pantalla donde vamos a tener la imagen de las preposiciones en el griego. Esto con la finalidad de tener un conocimiento más amplio desde la perspectiva del que es el idioma original y escribió el Nuevo Testamento, como ustedes bien saben. En esta imagen que tenemos acá en la pantalla, tenemos aquí las preposiciones en esta primera columna en el griego. Ahora, lo interesante de las preposiciones en el griego ocurre también en el castellano, pero no con tanta claridad. Es mucho más claro en el griego y ya les voy a explicar por qué. Estas conjunciones no se utilizan de forma libre, me explico, sino que se utilizan relacionadas con sustantivos que se encuentran en el caso acusativo, en el caso genitivo y en el caso dativo. Hoy, cuando pasemos a el próximo tema que tiene que ver con la introducción a la sintaxis, vamos a profundizar en esto del caso en el sustantivo. Pero adelantándonos un poco a este tema, tanto el sustantivo como el adjetivo en el idioma griego y también en el castellano, igual ocurre en inglés, igual ocurre en cualquier otro idioma, tienen tres accidentes gramaticales. Dos de ellos los conocemos y los tratamos con mucha frecuencia. Uno es el género, masculino, femenino, neutro, y otro es el número, plural o singular. Pero el tercer accidente gramatical de un sustantivo, de un adjetivo, y también en el griego de lo que se conoce como el participio, ya sea el participio sustantival, adjetival o adverbial, es el caso. Y existen básicamente 6 casos en el griego y también en el castellano. Pero vamos a profundizar un poco más en esto cuando hagamos la introducción a la sintaxis. Pero lo que quiero puntualizar en este momento para que tengamos la información es que tanto en el griego, como es el caso que estamos revisando ahorita, como en el castellano, las preposiciones se utilizan unidas con sustantivos que están en distintos casos. En el griego principalmente tenemos el caso acusativo, el caso genitivo y el caso dativo. Por ejemplo, la preposición aná, que significa debajo, arriba, se utiliza principalmente con el caso acusativo
y con el caso dativo. Pero noten que dependiendo del caso con el que estén asociados, tiene un significado. Por ejemplo, en acusativo, hacia, arriba, durante, y esto tiene que ver con una connotación distributiva. En caso de ser utilizado aná con el dativo, significa sobre, en, encima de. Ahora, ¿por qué les comparto esta información? No vamos a hacer el detalle de todo esto porque esta información ustedes la tienen, pero lo que quiero enfocar en este momento es que cuando ustedes se encuentren con una frase preposicional en el texto griego y quieran profundizar en esa frase preposicional, si tiene una relación con el verbo, y en este caso sería una frase preposicional adverbial, o tiene una relación con el adjetivo, en este caso una frase preposicional adjetiva descriptiva, ustedes pueden recurrir a una tabla como esta y determinar con qué se está utilizando, por ejemplo, la conjunción kata, que significa de arriba abajo, pero en algún momento puede significar según, en el caso acusativo. Puede significar contra, en el caso genitivo. Entonces, esto nos ayudaría a entender con un poquito de mayor profundidad el tipo de relación que la frase preposicional está estableciendo, ya sea con un verbo, en el caso de que sea una frase preposicional de tipo adverbial, o ya sea con un sustantivo, dependiendo de si se relaciona con un sustantivo dentro de la oración. Entonces, quería hacerle énfasis en esto y ustedes perfectamente pueden utilizar un instrumento que les quiero compartir ahorita y es un recurso online que se llama Bible Hub. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado con Bible Hub. Bible Hub es un recurso para el estudio del texto bíblico con un poquito de mayor profundidad en el texto griego y en el texto hebreo. Por ejemplo, cuando usted busca esta dirección electrónica que está aquí, biblehub.com, así tal cual como está allí, le va a aparecer en primer lugar esta pantalla que tengo aquí mostrándoles. Esta pantalla la están viendo todos, por cierto. ¿Sí? Ok. Esta Sí, pantalla, en primer lugar, tiene un campo donde yo puedo seleccionar el libro que contiene el texto bíblico que estoy investigando desde el punto de vista exegético y hermenéutico para su posterior explicación o exposición ante los discípulos. Luego que selecciono el libro, le doy Enter y paso a una segunda pantalla donde me aparece ya el libro seleccionado. Aquí lo pueden ver, Romanos, por ejemplo, y entonces te desplazas con el cursor y te interesa el capítulo número 6. Le das clic aquí para ubicar al capítulo 6 y en efecto te aparece luego una pantalla donde tienes el libro, el capítulo 6, verso 1, 2 y 3, y te desplazas hasta el verso que te interesa hacer algún tipo de investigación. En este caso, Romanos capítulo 6, el verso número 6. De allí que simplemente le hago otro clic y me da una pantalla donde ya tengo
el texto de Romanos capítulo 6, el verso 6. Entonces, noten que en esta parte yo tengo varias opciones de investigación. ¿Las están viendo aquí? Bueno, una de esas opciones es Greek, que es griego. Yo le hago clic a donde dice Greek y me sale la pantalla del texto y me aparece todo lo que ese texto tiene, palabra por palabra. Si yo quiero saber cuál es la conjunción, por ejemplo, que él está utilizando, que traduce al castellano para que el cuerpo de pecado sea destruido, entonces voy aquí y me encuentro con la conjunción gina, que significa para qué, y se utiliza siempre con un verbo en modo subjuntivo, que es este verbo que está acá, catargefe, catargese. Siempre después de gina va a venir un verbo en modo subjuntivo, ¿no? Ahora, aquí tienes todas las palabras que están presentes en este texto. Tienes la posibilidad de ver aquí en la última columna si es un adverbio, si es un sustantivo, si es una conjunción, si es un verbo. Y si es un verbo, te da la posibilidad del análisis solamente con colocar el cursor sobre el verbo, como lo tengo aquí en la pantalla. Igual haces este procedimiento para ubicar la frase preposicional si es lo que estás estudiando. Esto te sirve para revisar absolutamente todo, todo. O sea, no hay nada que en Bible Hub no puedas investigar en el texto yendo directamente a la fuente, como lo es el texto griego. Entonces, quería compartirles este recurso que solamente aparece en la modalidad online y es como se los expliqué. Vamos a darle una vuelta. Primero, te ubicas acá en la dirección electrónica biblehub.com, te aparece esta pantalla, buscas el libro donde se encuentra el texto que quieres revisar, haces clic, te aparece ya el libro seleccionado, capítulo 1, te desplazas hasta donde quieres, en este caso, el capítulo 6 de Romanos, le haces clic y te aparece ya el capítulo 6 de Romanos a partir del verso 1, pero te interesa el verso 6, colocas el cursor aquí, haces clic y te aparece ya el texto. Esta página la puedes traducir al castellano sin ningún problema. ¿Ok? Aquí donde dice language, aquí puedes perfectamente traducirla al idioma castellano sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, nos interesa conocer el texto griego. Bueno, buscamos aquí Greek, hacemos clic y nos vamos directamente a la pantalla donde me va a aparecer el texto. Solamente me aparece un texto a la vez y me aparecen todas las palabras que están en el texto, todas, absolutamente todas. Entonces, aquí puedes verificar si se trata de un sustantivo, de un verbo, de una conjunción, de un artículo, de un sustantivo, adjetivo, lo que sea. Y acá, en la última columna, tienes los análisis que te dan. Por ejemplo, soma es cuerpo y está en nominativo masculino neutro singular. Nominativo neutro singular. Te da el análisis aquí de caso, número y género. La primera letra siempre va a ser el tipo de morfología. Por ejemplo, la B es verbo, art, artículo, N, nun, que es sustantivo,
art, artículo, nun, artículo, ad, adverbio. Y aquí entonces todas las palabras que estén sujetas a análisis te lo va a dar perfectamente. Por ejemplo, el artículo te dice que es genitivo femenino singular. Es decir, es un excelente recurso cuando tenemos duda. Oiga bien, cuando tenemos duda y queremos aclarar la duda y profundizar en el texto. No vayamos a utilizar esto como sustituto al aprendizaje que estamos teniendo, porque se nos acaba el curso hoy aquí. Así de sencillo, se nos acaba el curso. Y no vayan a cometer el pecado, y se lo estoy advirtiendo, porque con esto simplemente el curso se acaba. Claro, se acaba desde el punto de vista morfológico, pero no desde el punto de vista sintáctico, porque esto es para morfología, no para sintaxis. Pero les advierto, no cometan el pecado de utilizar esto como la primera fuente. Métanse ustedes con la gramática, con la sintaxis, y cuando requieran profundizar, cuando requieran hacer una investigación exegética, entonces recurren a este instrumento que se llama Bible Hub. ¿Ok? Entonces, quería compartirles este instrumento que es de mucha utilidad para nosotros en el campo de la investigación. ¿Ok? Ahora, con relación a las conjunciones, ¿están viendo este texto aquí? No, ¿verdad? Ya voy a compartir la pantalla para que podamos ver un recurso que también es importante. Bueno, se me ha extraviado. En todo caso, estaba pensando era en la guía de conjunciones que aparece en el aula virtual también. Allí en esa guía de conjunciones pueden revisar las conjunciones coordinantes en el griego y también las conjunciones subordinantes. Están todas las de tipo copulativa, adversativa, en el caso de ser coordinante, las ilativas. En las subordinantes están las conjunciones finales, las conjunciones concesivas, las conjunciones de tiempo, las conjunciones de modo, están todas allí descritas y de igual forma en Bible Hub pueden hacerle seguimiento a estas conjunciones para averiguar exactamente cuál es la que el autor está utilizando en el texto que estamos estudiando para su posterior exposición. Ahora, quisiera compartir con ustedes nuevamente la pantalla con lo que tiene que ver con el tema de del caso en el sustantivo. Esto es una introducción a la sintaxis. La sintaxis siempre se va a fundamentar en el sustantivo y lo que se conoce con el nombre de sintagma nominal y en los verbos. Pero vamos a comenzar por el sustantivo porque ya el verbo de alguna forma lo trabajamos, solo que cuando revisemos la sintaxis de las oraciones simples, las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas subordinadas, que también se conocen con el nombre de complejas, allí vamos a profundizar un poco más en la parte del verbo y las distintas relaciones que se establecen con los distintos tipos de oraciones subordinadas que tenemos en nuestro castellano. Pero en cuanto al sustantivo, el sustantivo, como les dije unos minutos atrás, tiene tres accidentes gramaticales: género,
en este caso masculino, femenino o neutro, número, singular y plural, y el caso. El caso es el accidente gramatical que nos define la relación sintáctica de un sustantivo en la oración. Tome nota de eso. El caso en un sustantivo es lo que nos define la relación sintáctica del sustantivo en la oración. Para ello, existen 6 casos, tanto en griego como en el castellano. Solo que en castellano nunca estudiamos el caso y eso es un caso muy triste en realidad, porque si conociéramos esta información, mire, mi querido amigo, hermano, colega, se nos facilita muchísimo la sintaxis, porque en las oraciones van a estar atiborradas de sustantivos que tienen diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. Y esa función sintáctica está determinada por el caso. Entonces, vamos a comenzar por el primero, que es el caso nominativo. El caso nominativo en el castellano se encuentra presente en sustantivos que van a funcionar como sujeto de la oración y como predicado nominal. Voy primero con el sujeto. En cualquier momento se nos va a terminar esta primera parte de la videoconferencia. A lo que se termine, entonces, nos conectamos inmediatamente con el próximo link que tiene que ver, que el título es Introducción a la sintaxis, es el que viene después. Bien, cuando un sustantivo funciona como sujeto de una oración, tenga la más absoluta seguridad que es el caso nominativo. En el griego es muy, pero muy fácil identificarlo porque tiene una terminación, el sustantivo, ya sea en masculino, ya sea en femenino, ya sea en neutro, y por esa terminación sabemos si es nominativo o si es genitivo, si es acusativo, dativo, en fin, cualquiera de los casos. Es por la terminación que tiene la palabra. En castellano, no, en castellano, hombre, la palabra hombre se escribe igual en nominativo, en genitivo, en acusativo, en dativo, en ablativo y en vocativo. Se escribe exactamente igual. En el griego es distinto. En el griego es en el nominativo anthropos, en el genitivo anthropou, en el dativo anthropo, en el acusativo anthropon y en el vocativo anthrope. Es muy fácil de identificar por la terminación. Ahora, en el castellano, cuando el sustantivo es sujeto de un verbo, siempre va a estar en el caso nominativo. Por ejemplo, yo puedo decir la siguiente oración. Jared vive en Perú. Jared vive en Perú. Bueno, Jared es un nombre propio, pero el caso en el que se encuentra Jared es un caso nominativo. ¿Por qué? Porque es el sujeto del verbo vive. Jared vive en Perú. Entonces, lo vamos a reconocer que está en el caso nominativo precisamente porque está cumpliendo con la función de sujeto del verbo vive. Ahora bien, cuando nos encontramos con un predicado nominal, ¿cómo se construye el predicado nominal? Lo sabemos por los estudios anteriores en el liceo, la universidad. Se construye con el verbo copulativo ser.
el verbo copulativo ser. Entonces, si yo digo, Jared es estudiante de castellano, el nombre Jared se encuentra en nominativo, pero luego viene un verbo copulativo, es. Entonces, en este caso, la palabra estudiante, el sustantivo estudiante, también se encuentra en caso nominativo. ¿Por qué lo sabemos? Porque es estudiante vendría a ser el predicado nominal. ¿Cómo sabemos que es predicado nominal? Precisamente por el verbo copulativo es. Entonces, cuando el sustantivo cumple la función de sujeto o cumple la función de predicado nominal, se encuentra en el caso nominativo. Hay una tarea que ustedes tienen que hacer para esta semana, donde van a tener que identificar cada uno de los casos que estamos revisando. Se darán cuenta que será una tarea muy divertida en realidad, ¿no? Ahora, el segundo caso es el caso genitivo. Aquí ya nos comienzan a ayudar las preposiciones. Y en este caso, la preposición de y desde nos van a decir que el sustantivo que viene después de estas dos preposiciones se encuentran en el caso genitivo. Ahora, este como es un caso un poquitico más extenso, entonces me voy a tomar el tiempo para explicarlo con un poquito de mayor dedicación. Pero desde el punto de vista de reconocimiento en el texto, usted tiene que estar pendiente es de la preposición de y la preposición desde. El sustantivo que viene inmediatamente después de estas dos preposiciones, ese sustantivo está en caso genitivo. El caso genitivo se identifica principalmente como el caso de posesión. Y entonces hablamos del genitivo de posesión. Bueno, como su nombre lo indica, establece que algo le pertenece a alguien. Algo le pertenece a alguien. La casa de Celso Yeguski. La casa de Celso Yeguski. Sencillo. La preposición de me está indicando posesión. En este caso, la casa le pertenece a Celso y a Yeguski. Muy bien, entonces, el genitivo de posesión quizá es el más frecuente que nosotros utilizamos. Otra vez, la forma de identificarlo es a través de la preposición de. Tenga la seguridad que Ricardo, en este caso, en el ejemplo que tengo aquí, la casa de Ricardo es muy grande. Ricardo está en caso genitivo. Entonces, es el primer uso que encontramos del genitivo, posesión. Ahora, un segundo caso, que es muy frecuente, es el genitivo de descripción. Y en este sentido expresa la naturaleza de algo. Por ejemplo, el material del cual está hecho algo. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, la copa de cristal. Aquí está la preposición de. Ya yo sé indiscutiblemente que el sustantivo cristal se encuentra en el caso genitivo. ¿Por qué? Por la preposición de. Ahora, en este caso, no es posesión. En este caso es descripción. Y me está indicando el material del cual está hecha la copa. La copa de cristal representa mucha elegancia. Los envases de plástico son más seguros. Tanto plástico como cristal se encuentran en el caso genitivo y lo reconocemos por la preposición de.
Otro uso sintáctico del caso genitivo es el genitivo de contenido. Y este es un caso bien interesante que necesitamos afinarlo para corregir quizás alguna distorsión en nuestra manera de hablar, ¿no? Este es el uso del genitivo que nos indica el contenido presente en un recipiente determinado. Fíjate, el ejemplo que tengo acá. La forma correcta de decir tráeme un vaso de agua es precisamente con la preposición de un vaso de agua, por favor, porque estoy sediento. No se dice un vaso con agua. Cuando de repente usted va a la casa de alguien y le dice, oye, por favor, regálame un vaso de agua. Esa persona, a lo mejor, tú sabes, por querer lucirse y pretender un manejo exquisito de la lingüística, te va a decir, no tengo vasos de agua, sino de plástico, de vidrio y de aluminio. ¿Cuál quieres? Bueno, resulta que esa persona está demostrando una crasa ignorancia, porque la manera correcta es un vaso de agua. ¿Por qué? Porque la preposición de tiene en el genitivo un uso de contenido. Usted dice una bolsa de leche, no dice una bolsa con leche. Y para ustedes que manejan el inglés, por lo menos básico, yo sé que todos manejamos un inglés básico. Por ejemplo, si usted llega a la casa de su